Y ahora bien, chiquillos, ya llegamos a la parte final, que es cómo visualizar el cálculo de imágenes y preimágenes con la gráfica de una función. Recordemos que cuando hablamos de la gráfica nos referimos a la representación en el plano cartesiano de todos los puntos que representan el gráfico de dicha función. Y sabemos que en el plano cartesiano pues tenemos el eje horizontal que representa el eje X, o para las funciones el valor de la variable independiente, y el eje Y, que es el eje vertical, que representa el valor de la variable dependiente. Sabemos que todos los puntos acá, o todos los valores que forman estas curvas o estas rectas, corresponden a un montón de puntitos que tienen ciertas características. Al estar esos puntos representados en el plano cartesiano, sabemos que esos puntos serían pares ordenados, por ende van a tener una coordenada en X y una coordenada en Y. Por ejemplo, si nosotros analizamos este punto de acá, ¿verdad que sabíamos que este punto sería el par ordenado menos 2,5? Quiere decir que para esa función, cuando X es menos 2, el valor de Y es 5. Es decir, que para esa función, cuando menos 2 es la preimagen, su imagen sería 5. Básicamente así es como lo vamos a trabajar. Vean lo que nos pide aquí en la primera. Dice que con base en esta gráfica determinemos la imagen de 3. Es decir, nos están pidiendo el valor de Y cuando X es 3. Recordemos que imágenes son Y, preimágenes son las X. Si nos vamos a esta función, ¿verdad que como X es 3, tendríamos que buscar qué punto de esta gráfica tiene por coordenada en 3 a X? ¿Verdad que el punto en esta gráfica que tenía por coordenada en 3 a X sería este punto de acá? Sabemos que la coordenada de este punto en X es 3 y la Y de este punto, ¿verdad que sería 2? Por ende, como nos piden la imagen de 3, es decir, la Y de cuando X es 3, ¿verdad que el punto que cumpliría con eso sería este par ordenado, 3,2? Por ende, la imagen de 3 correspondería a 2, porque es la Y de este par ordenado cuya coordenada en X vale 3. Ahora, si nos piden las preimágenes de menos 2, ¿verdad que al hablar de preimágenes estaremos refiriéndonos a las X? Entonces están pidiendo el valor en X de cuando en esta función el valor de Y es menos 2. Si nosotros buscamos puntos en esta gráfica cuya coordenada en Y sea menos 2, ¿verdad que tendríamos este punto de acá y también este punto de acá? Tal que este punto sería el par ordenado menos 8, menos 2, mientras que este punto sería el par ordenado 8,2. ¿Verdad que entonces, como me están pidiendo las X de los puntos para esta función cuando la Y vale menos 2, ¿verdad que los valores en X serían menos 8 y 8? Porque son los valores para los cuales en esta función la coordenada en Y vale menos 2. Por ende, las preimágenes de menos 2 serían menos 8 y 8. Ahora, muy parecida es la pregunta que nos están haciendo acá. Vean lo que nos dice, menos 2 es imagen de. Es decir, nos están diciendo que menos 2 ya es la Y. Entonces, como sabemos que menos 2 es la Y, tenemos que buscar entonces dentro de la gráfica cuáles son los puntos cuya coordenada en Y sería menos 2 para averiguar ese valor de X. Y pues serían los puntos que teníamos en el ejemplo anterior. Vean que para esos puntos son los únicos de la gráfica cuya coordenada en Y es menos 2. Y esto sucede para cuando X es menos 8 y 8. Por ende, menos 2 sería la imagen de menos 8 y 8. Ahora, diferente a que nos lo están preguntando, dice menos 2 es preimagen. Entonces, al decir menos 2 es preimagen, estaremos diciendo que menos 2 es la X. Entonces, tenemos que buscar aquellos pares ordenados que pertenecen a la gráfica cuya X sea menos 2. ¿Verdad que el único punto de esta gráfica cuya X corresponde a menos 2 sería este par ordenado de acá, o este punto, cuya coordenada en X es menos 2 y cuya coordenada en Y es 5? Por ende, sabemos que menos 2 en esta función sería la preimagen de 5, puesto que ese es el valor en Y que está relacionado o que tiene en su par ordenado a X menos 2. Si hablamos de f de 0, recordemos que lo que está siempre dentro del paréntesis corresponde a la variable independiente, o sea, en este caso X. Al hablar de f de 0, recordemos que estamos diciendo la imagen de cuando X es 0. Entonces tenemos que buscar qué par ordenado de esta gráfica tiene por coordenada en X a 0. ¿Verdad que el único punto de esta gráfica que tiene por coordenada en X a 0 sería este valor de acá, que sería el par ordenado 0,2? Por ende, la imagen de 0, es decir, el valor de Y cuando X es 0 en esta función, tendría que corresponder a 2. Y lo mismo sería acá.
Aquí nos dicen f de menos 4, es decir, cuál es el valor de y cuando x es menos 4. Es decir, cuál sería la imagen de menos 4. Entonces queremos encontrar aquel par ordenado dentro de esta gráfica para el cual el valor de x sea menos 4. Ahora uno podría decir, bueno, profe, aquí tendríamos estos dos puntos. Sin embargo, vean que aquí hay una pequeña diferencia. Vean que tenemos un punto que está abierto, que es en blanco, y un punto que está cerrado. Al este punto estar en blanco, quiere decir que menos 4, que sería las coordenadas de este punto, realmente no se está relacionando con 3. Es decir, es un valor muy cercano a menos 4, pero no menos 4. Lo único que nosotros vamos a tomar en cuenta son los puntos que estén cerrados o puntos que estén negros. En este caso, el único punto para el cual la coordenada en x es menos 4 en esta función sería este valor, que sería el par ordenado menos 4,2. Quiere decir entonces que si queremos averiguar la imagen de menos 4, es decir, el valor de y cuando x es menos 4, pues el único punto en esta gráfica que pertenece a ella, donde la x es menos 4, es este valor, y pues la imagen de menos 4 correspondería a 2. Y vean lo que nos piden en esta última. ¿Para qué intervalo del dominio las imágenes equivalen a 2? Es decir, nos están pidiendo para qué valores de x las imágenes, es decir, los valores en y, corresponden a 2. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar el 2 en y. ¿Verdad que el 2 en y sería este punto de acá? Si nosotros nos damos cuenta, tendríamos que buscar cuáles son los valores en x o cuáles pares ordenados de esta gráfica tienen por coordenada en y a 2. ¿Verdad que ya sabemos que este punto sería 1? Entonces sabemos que un valor para x sería menos 4. Sabríamos también que este punto sería 1, puesto que el valor en y también es 2. ¿Verdad que también podemos tomar este punto que sería 2,2, puesto que el valor en y de ese par ordenado es 2? Y aquí pasa lo siguiente, ¿verdad que aquí tenemos un segmento que es horizontal? ¿Verdad que sin importar cuál sea la coordenada en x, como esto es un segmento horizontal, aquí sucedería que para todos los puntos que pertenecen a este segmento, las coordenadas en y de estos puntos serían la misma? Y verdad que la coordenada en y de todos estos puntos, pues sería 2. Quiere decir que para todos estos valores en x, su imagen en esta función sería 2, porque ese es el valor en y con el cual se están relacionando. Entonces, chiquillos, ¿cómo definiríamos ese intervalo? Vean que aquí sería el valor en x, que es menos 4. Luego aquí sería este valor en x únicamente, que es 0, y sería todo este intervalo. Podemos decirlo así entonces. Un intervalo del dominio para el cual las imágenes equivalen a 2 sería el intervalo empezando en x desde este punto, que la x de este punto sería 2. ¿Verdad que serían todos los valores de 2 que están entre 2 y 3, entre 3 y 4, entre 4 y 5, entre 5 y 6? Y verdad que como esto es una porción de la recta numérica, porque para todos estos valores, desde acá en x hasta acá en x, la imagen es 2, o el valor en y es 2, y esto es una porción de la recta numérica, tendríamos que representarlo como un intervalo, porque habrían un conjunto de números reales incluidos dentro de él. Entonces diríamos que sería desde 2 en x, que es la coordenada de este punto en x, cerrado porque es un punto cerrado, hasta, y vean que esta porción que está para todos los puntos en los cuales el valor de y es 2 termina en 6. Entonces diríamos que es desde 2 hasta 6, cerrado también, porque vean que en 6 habría un punto cuya coordenada en y también es 2, es decir, su imagen sigue siendo 2. Y a eso le tendríamos que agregar estos otros dos valores de x, que serían menos 4 y 0. ¿Por qué? Porque para estos dos valores en x, es decir, para estos dos elementos del dominio, porque el dominio son los valores en x, el valor en y, es decir, su imagen también sería 2. Pero como únicamente son estos puntitos, pues los arreglamos o las agregamos entre llaves. Entonces sería el intervalo desde 2 hasta 6, ambos cerrados, unido con menos 4 y 0. Y entonces ahí ya habríamos encontrado de forma gráfica cómo calcular imágenes y preimágenes y más o menos determinar intervalos que compartan la misma y. Por lo general siempre cuando son intervalos que comparten la misma y es buscar segmentos donde la recta o donde la gráfica es constante. Chiquillos, espero que les haya servido esto, que continúen excelente con estos ejercicios y muchos éxitos para el resto de la semana.